Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. ¿Se han preguntado qué pasó en los primeros instantes de todo el universo? Y antes de eso, son preguntas que enseguida nos llevan a dudas y a distintas hipótesis, algunas filosóficas, otras religiosas y otras científicas. Hoy, en Hijos de Punta, vamos a aprender un poco sobre cosmología. Tal vez, ojalá, disparemos vocaciones o curiosidades hacia estos temas y podamos transmitirles por qué nos pueden resultar de importancia. Hola Matías. Hola Raúl, ¿qué tal? Encantado de que estés con nosotros. Un gusto para mí también estar acá. Matías es Matías Zaldarriaga. Él es físico y astrónomo. Es una de las figuras más importantes en el campo de la cosmología teórica a nivel mundial. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Facultad de Buenos Aires. Hizo su PhD en física nada menos que en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Fue profesor en la Universidad de Harvard y actualmente es investigador en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton y trabaja buscando respuestas sobre estos temas tan profundos de nuestro universo. Gracias por este ratito con nosotros, Matías. Encantado, un gusto. Vamos a ir muy desde lo general. Matías, ¿qué es? ¿Cómo tenemos que definir la cosmología? Y la cosmología es una ciencia, si quieren, parecida a la paleontología, que trata de buscar fósiles y a partir de esos fósiles reconstruir la historia de lo que pasaba en la Tierra cuando, no, digamos, la civilización humana no estaba, así que hay que hacerlo a partir de lo que uno encuentra. Sería lo mismo, pero para la historia del universo, tratar de encontrar cosas, sacar fotos del pasado del universo y a partir de eso tratar de reconstruir su historia. Ya empezamos interesante. Fotos del pasado del universo. Contanos cómo es esto de tomar fotos del pasado del universo. Eso es, digamos, la gran cosa que nos ayuda tanto, y es que cuando la luz viaja a una cierta velocidad, así que cuando sacamos una foto de algo que está más lejos nuestro, la luz empezó a viajar hace mucho, mucho tiempo. Entonces, cuanto más lejos la cosa está, más tardó la luz en llegar a nosotros y entonces de antes en el tiempo es lo que estamos viendo. Entonces, imagínate que estuvieras en un lugar donde hubiera un montón de personas, ¿no? Pero en un lugar gigantesco, gigantesco. Y entonces sacás una foto. De las personas que están más lejos, como la luz tardó más en llegarnos, ves la foto de esa persona como era en el pasado. Y cuanto más lejos está la persona, más en el pasado. Entonces, la cosmología en esta analogía sería una ciencia que trata de entender cómo crecen las personas, cómo se vuelven cada vez más viejas. No lo puede hacer quedándose al lado de una persona y viendo cómo envejece, porque estamos el universo tarda mucho en hacer eso y nosotros estamos en un determinado momento, pero tenemos fotos de personas viejas, del pasado, de cómo eran antes, las que están muy lejos, una foto de un bebé. Después tenemos unas que estaban más cerca, vemos la foto de cuando eran adolescentes, y así hasta llegar a las que están cerca nuestro. Y de esa manera tratar de reconstruir cómo la gente se envejece. Sería algo así. Está muy bueno lo que acabas de contar, pero es un concepto tan importante para todo lo que vamos a hablar a continuación que me gustaría que le dediquemos un minuto más. Hay un ejemplo que también puede ser útil. De pronto muchos de nuestros oyentes alguna vez fueron a un estadio de fútbol a mirar un partido y de pronto ven que un individuo patea la pelota y el sonido del golpe del pie contra la pelota llega unos instantes después de que lo vimos. Bueno, eso es la onda sonora que es más lenta que la imagen, que la luz que viajó
para darnos la imagen del momento del golpe, ¿verdad? La luz, si bien viaja muy rápido, a una velocidad pasmosa, también demora lo que demora en recorrer las distancias. Cuando miramos el cielo a la noche y vemos las estrellas, hay estrellas que están más cerca y otras que están más lejos, ¿verdad? Y las que están más lejos, la luz que nos llega es más vieja también. Exacto, sí. Inclusive para el caso del Sol, la luz tarda 8 minutos en llegarnos a nosotros. Así que cuando uno mira el Sol, está mirando cómo el Sol era hace 8 minutos. Ajá, No claro, importa mucho, digamos, porque es poquito, pero a, a medida que uno mira estrellas o galaxias más lejanas, ellos se vuelven millones de años, billones de años, o que son miles de millones de años en castellano, o sea, 10.000 millones de años, un tiempo muy, muy grandes claro, para atrás. claro. Bueno, eso es un concepto central. Entonces todos miramos el cielo lleno de estrellas y estamos, cada puntito de luz de una estrella de pronto tiene una edad distinta, aunque lo estemos viendo al mismo tiempo. Exacto, Mm. exacto. Y ustedes van Y ahí, así es como podemos ver cómo eran las cosas antes. No la misma cosa, o sea, en este caso, una estrella que está más cerca, el Sol la vemos hace 8 minutos, una estrella más lejana capaz la vemos hace, no sé, decenas de años, las estrellas más cercanas. Bueno, están siempre esas, en las películas de ciencia ficción, ¿no? No me acuerdo en cuál era, si Contacto, no sé qué, como que nuestra señal, también pasa de que nuestras señales que nosotros mandamos de la radio y la televisión, por ejemplo, llegan a las estrellas más cercanas, no, están viendo como lo que nosotros emitíamos en 1970 o no sé, algo así, y entonces deciden venir, y, no sé, cosas de esa índole, pero... comprendo. Bueno, esta es una muy interesante introducción porque tal vez no todos tuviéramos claro que cuando miramos un cielo estrellado, cada puntito tiene una edad diferente. Y además de lo que vemos a simple vista, las cosas cambian mucho cuando empezamos a tener instrumentales, ¿verdad? Me gustaría que nos cuentes un poquito de las distintas tecnologías que tenemos los humanos para mirar el cielo y por lo tanto para ver lo que a simple vista no vemos. Claro. Bueno, vemos la luz, digamos, tiene muchos colores y si uno lo puede extender un poco más, no solo colores, sino cosas que le llamamos con otro nombre, por ejemplo, las ondas de radio o el celular, todas esas son formas, los astrónomos las llamamos luz, son el mismo fenómeno de ondas que viajan de distintas frecuencias, que oscila en distintos números de veces por segundo. Entonces, las que oscilan más despacio, que nosotros le damos nombre, serían las ondas de radio, que uno usa para, o como el teléfono celular o la radio, y las ondas de frecuencia más altas también, que le damos nombre, rayos X, rayos gamma, y así como, eh, digamos, en la vida diaria también las usamos de distinta manera. Las ondas de radio, por ejemplo, uno está dentro de una casa y entran. Sí. Uno puede escuchar la radio con si bien pasan a través de las cosas y pueden, eh, mientras que si uno cierra la ventana, la luz del sol no. Entonces, o los rayos X nos permiten ver le sacamos una persona una foto con rayos X y uno ve los huesos, o sea, pasan alrededor a través digamos, de la piel y del músculo y llegan así que lo mismo nos pasa a nosotros los astrónomos, usamos todas esas mismas, tenemos telescopios que ven ondas de radio, telescopios que ven rayos X, telescopios, y podemos ver, cuando lo apuntamos ese telescopio, aunque lo apuntemos a la misma cosa, vemos distintos fenómenos que están pasando, como cuando vas al dentista, el dentista te mira a vos, ve una cosa, mira los rayos X, ve otra, y puede aprender, juntar todas esas informaciones de las distintas fotos con distintas frecuencias o colores, bueno, tratar de ver qué es lo que está pasando. O sea que ustedes tienen instrumental con distintas, digamos, sensibilidades y eso les permite ver mucho más allá de lo que vemos nosotros a simple vista, que parece un fondo negro con puntos blancos. Exacto, exacto, muy distinto. Por ejemplo, eh, en una de las cosas que yo estudio que se llama la radiación cósmica de fondo, que es lo vemos, lo vemos usando telescopios en el rango de las microondas, o sea,
parecida a la frecuencia de la que usa el microondas en la casa para calentar cosas. Si uno mira con un telescopio así, todo el cielo no son puntitos y todo negro, sino que todo el cielo está brillante. Ajá. Digamos. Si uno tuviera ojos que vieran en esas microondas, uno miraría y vería, digamos, luz en todas las direcciones, esta clase de luz en todas las direcciones, y esa en particular es la luz más antigua que vemos, que viene de cuando el universo solamente tenía 380.000 años. Es la foto de más atrás que tenemos. Hoy el universo tiene más o menos 13.000 millones de años. Esa es la foto del bebé más chiquito, digamos, que tenemos. ¿Qué cifras? 380 millones de años, ¿te entendí bien? 380.000 años nada más, comparado con 13.000 millones que tiene el universo hoy. O sea, es como haber sacado la foto de un bebé, no me acuerdo ahora si eran los primeros días, en la analogía ya no me acuerdo, pero los primeros días de vida, digamos, y si hoy fuera una persona mayor. Ah, perfecto. O sea, si la historia del universo la condensáramos a una persona mayor, estaríamos viendo sus primeros minutos. Exacto, primeros días o algo así. Y al día de hoy, con el estadio actual de avance de la ciencia, de los instrumentales y de nuestro conocimiento científico, todavía entonces no sabemos qué sucedió antes, ¿verdad? Digamos, tenemos fotos, la primera foto es esta de 380.000 millones de años. Tenemos después del Big Bang, supongamos que empezamos a contar todo desde el Big Bang, podemos discutir eso un segundo después si querés, pero bueno, empezamos a contar la edad. A partir de ese momento, hoy el universo tiene 13.000 millones de años. La foto está detalladísima de cómo estaban las cosas, la primera que tenemos es de 380.000 años después del Big Bang, o sea, casi bien al principio. Y después tenemos ciertos fósiles que son átomos de helio, de deuterio, que se formaron en el primer minuto después del Big Bang. O sea que del primer minuto tenemos cosas que ya hemos encontrado y entendemos, así que entendemos bastante bien lo que estaba pasando después de un minuto después del Big Bang. Decime una cosa. Antes de eso, bueno, cuanto más atrás en el tiempo vas, más especulativo, menos cosas por seguro tenemos. Pero a partir de unos minutos está bastante bien lo que sabemos, es bastante... tenemos mucha información. Matías, acabas de mencionar dos elementos que son elementos de la tabla periódica, que están en la Tierra, y ustedes saben que sucedían en ese primer periodo, en esos primeros, digamos, milenios de la formación del universo. ¿Cómo ustedes en base... Minutos. ¿Cómo ustedes en base a la imagen que obtienen con estos instrumentales que son capaces de captar microondas, cómo pueden detectar la presencia de un elemento químico? Bueno, estos elementos no los encontramos con las microondas, los encontramos con otros telescopios, pero básicamente cuando uno mira estrellas, los elementos absorben o emiten luz, distintos elementos de la tabla periódica absorben o emiten luz de colores, de frecuencias muy particulares. Ajá. Entonces, cuando uno mira una estrella, por ejemplo, y en su atmósfera tiene un determinado elemento, uno se puede dar cuenta de que lo tiene porque, por ejemplo, esa luz, ese color, le falta a la estrella. Entonces, así es como sabemos de qué están hechas las cosas, las estrellas. La mayoría de los elementos se formaron en las estrellas, pero hay algunos, los elementos más livianos de la tabla periódica, se formaron. A ver, tal vez voy a decir algo. En el principio del Big Bang, el único elemento que había era el hidrógeno. Uh-huh. Y para formar del hidrógeno, que en el núcleo solamente tiene protones, y
había en el principio solo había protones y neutrones en el universo. Para formar los elementos que nosotros conocemos, que tienen en el núcleo muchos protones y muchos electrones, uno tiene que tiene que estar en un lugar donde haya muchos de esos protones y neutrones lo suficientemente cerca para que se junten y formen estos núcleos más pesados. El centro de las estrellas es un lugar muy denso y muy caliente, tiene que estar caliente también, como el centro de un reactor nuclear, digamos. Eso es lo que hace un reactor nuclear, cambia los elementos. Adentro de las estrellas eso pasa, pero en el principio del universo, como el universo también estaba muy caliente y muy denso, también pasaron algunas de esas reacciones nucleares que lograron formar algunos de los elementos más livianos de la tabla periódica. Entonces, nosotros podemos ir a las estrellas y ver cuánto hay de cada uno y comparar esa cantidad de deuterio, helio, litio que hay en las estrellas con lo que nosotros creemos que se debería haber formado si se hubieran formado en el principio del universo, esos elementos. Y la cantidad que vemos es exactamente la que podemos calcular usando las mismas fórmulas que se usan para entender cómo un reactor nuclear funciona, las mismas leyes de la física, aplicadas al principio del universo, nos permiten predecir cuántos de esos elementos más livianos debería haber, y cuando los contamos en el universo de hoy, funciona. Así que por eso estamos medianamente me sale en inglés, perdón. Medianamente tenemos certeza de que entendemos más o menos lo que estaba pasando en esa época del universo, porque funciona este cálculo comparado con las observaciones. Las estimaciones que ustedes llegan a través de cálculo verifican con los datos experimentales, entonces Exacto. pueden decir que esto estaría demostrado a la fecha. Exacto. Uh-huh. Sí, esa es la diferencia también entre la cosmología y la paleontología. En el caso que también busca fósiles y busca cosas. En el caso de la paleontología no hay una teoría matemática que te permita decir qué animal va a haber y cómo son los dinosaurios. No estamos lo suficientemente avanzados para agarrar una fórmula y decir, debería haber Velociraptor, no sé lo que sea, que deberían tener cuernos y no sé qué, mientras que la cosmología es mucho más sencilla que la biología y las leyes de la física se aplican al universo y podemos hacer un montón de cuentas, predicciones que después las podemos contrastar. La teoría es mucho más sencilla en cierto sentido, sabemos mucho más cerca de las leyes de la física que las entendemos mejor que la biología, digamos. Es decir que entonces, en lo relativo a estos primeros momentos, desde el punto de vista científico, hay hipótesis matemáticas, verifican con la información que se viene recibiendo a través de los distintos sistemas de observación. Te quiero preguntar sobre algo que has mencionado ya varias veces. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de el Big Bang? Bien. El universo, como tenemos todas estas fotos, ¿no? Y lo vamos viendo para atrás, es distinto en todos estos momentos. La persona fue creciendo en la analogía de la persona. Vamos para atrás y va cambiando, y llega un momento que, bueno, es el principio de esta película, en el sentido de que sí, y la otra cosa que está pasando es que todos los procesos pasan más rápido. Por ejemplo, si hoy nos hacemos la pregunta, ¿cuánto tarda el universo hoy en expandirse a ser el doble de su tamaño? Tarda como 13.000 millones de años. Cuando vamos para atrás en el tiempo, eso pasaba más rápido. Pasaba, por ejemplo, si miramos en la foto de la radiación cósmica de fondo, en esa época, en 300.000 años, se volvía el doble de grande. O sea,
todo estaba pasando más rápido. O sea que vemos esta película del universo cambiando, y a su vez cambiando cada vez más rápido. Y llega un momento que el universo en esa película es muy caliente, muy denso, y a eso lo llamamos el Big Bang. Es como el principio de la película. Ahora, y también es un momento en el que todas las fórmulas que tenemos de la física ya no funcionan más, porque todo pasa a energías que nunca pudimos medir en el laboratorio. Ese momento lo llamamos el Big Bang, el principio de la película que podemos entender. Y como todo estaba pasando tan rápido, bueno, qué exactamente pasaba ahí no sabemos, pero en principio, bueno, era algo igual que pasó muy rápido. El principio también es muy rápido, así que podemos estar equivocados en lo que pasaba, pero no va a afectar cuán viejo el universo es, porque todo pasaba muy rápido, digamos. Se No habla sé de si se Big Bang entiende. porque hacemos el símil con un gran estallido. ¿Hubo un gran estallido primigenio? ¿Una explosión? ¿O es una imagen que nos ha quedado, no sé, de la literatura, del cine? No, hay un montón de analogías. Es una analogía la de que se parece a una gran explosión, pero es una analogía basada en cosas similares. Por ejemplo, en una explosión, al principio de la explosión es donde todo está más caliente y se mueve más rápido. Eh, no sé, si en la bomba al principio todo sale disparado y cada vez después se frena eventualmente todo. Lo mismo está pasando en el universo. Si lo vemos para atrás, estaba todo muy caliente, todo pasaba muy rápido y a medida que va pasando el tiempo, se frena esa explosión, digamos. O sea, hay muchas analogías así que por la cual lo llamamos, lo pensamos de esa manera. O es una manera coloquial de decirlo. No es exacta la, um, la analogía. Otra analogía similar es que imagínate que hay una explosión, ¿no? Y de esa explosión salen todos los pedacitos en todas las direcciones. Sí. Algunos salen más rápido, otros salen más despacio, todos vienen de ahí. Y ahora suponete que vos sos un pedacito. ¿Qué vas a ver cuando sos un pedacito y miraste a todos los otros pedacitos? Y están Una de todos las cosas que quietos. vas a notar. ¿Cómo? Están más quietos. O sea, me imagino que Claro, estamos todos de la se van misma. aquietando, pero no solo se van aquietando, sino que los que están más lejos tuyos se mueven respecto de vos más. O sea, por ejemplo, eh, Se están eh, alejando de mí, por ejemplo. vas a ver que todos los pedacitos medio que se alejan de vos. ¿Por qué todos los pedacitos se alejan de vos? Porque vos te vas a quedar al lado de los que salieron justo con la misma velocidad que la tuya. Los que salieron más rápido se adelantaron y están más lejos. Los que salieron más despacio se quedaron para atrás y están más lejos. Cuanto más distinta era la velocidad con la que empezaron, más lejos tuyos van a estar. Porque como salimos todos del mismo lado, como cuando salís en una carrera, al rato vos te encontrás corriendo con uno que capaz haces toda la carrera con parecido porque estás corriendo, pero los que salieron a toda velocidad ya llegaron y su último, bueno, van a llegar mucho después tuyo y cuanto más distinta es la velocidad, más lejos tuyo van a terminar en la carrera. Bueno, lo mismo está pasando en una explosión, pasa eso, en la carrera pasa eso, en el universo pasa eso. Miramos las cosas cerca nuestro, no se están moviendo tan al respecto nuestro tan rápido como las que están más lejos. Claro. Son todas analogías que, por la razón que le llamamos el Big Bang, pero bueno, ninguna de esas analogías es perfecta. Matías, entonces quiero entender algo. Cuando en la primaria, en la secundaria, estudiamos el comportamiento de ciertos cuerpos celestes, las órbitas de la Luna alrededor nuestro, nosotros como miembros del sistema solar alrededor de la estrella Sol, el Sol a su vez dentro de la galaxia. Todos estos sistemas son subsistemas, pero en realidad como que si ampliamos el panorama, nos estamos todos alejando de todos. No las órbitas, pero sí los grandes conjuntos. Claro, por ejemplo, eh, la, el,
Una vez que se formó un sistema que ya está, por ejemplo, el Sol y la Tierra que están orbitando, eso no se están alejando uno del otro. Pero todos nos estamos Eh, alejando de algún centro. no necesariamente, todos se están alejando de todos, no necesariamente hay un centro. Ahí hay una analogía, ahí hay una parte donde la explosión es una mala analogía, porque enseguida uno piensa que todo salió de un punto y que hay un lugar especial que es donde pasó la bomba. Claro, y En no el es caso así. del universo no existe ese lugar especial. Ahí se rompe, esa analogía es- no, no, no es igual, que por eso es como una analogía, pero no es. Entiendo. Pero sí es cierto que eh, galaxias se alejan de otras galaxias. No necesariamente todas, porque a veces algunas galaxias, por ejemplo, en nuestro caso, eh, tal vez muchos de ustedes conocen a las nubes de Magallanes, Es que una de son, las que vemos ahí como a la derecha claro, de la esa es la Vía que Láctea. exacto. Esas son galaxias cercanas a la nuestra que estamos similar al Sol y la Tierra, orbitando unas alrededor de las otras, no nos estamos necesariamente alejando de la nube de Magallanes por la expansión del universo. Pero cuando miramos a las galaxias más lejanas, ya esas ya no están orbitando con nosotros alrededor de uno del otro, y de esas sí nos estamos alejando. Y esas se están alejando de nosotros y de otras, pero bueno, por ejemplo, hay lugares donde hay muchas galaxias, que capaz hay 100 galaxias que están todas orbitando una respecto de la otra. Esas no se están alejando de sí mismas, pero ese conjunto sí se están alejando de nosotros y de otras que están por otro lado y así. Matías, al día de hoy, con los avances de la tecnología, me imagino también empezando a involucrarse la inteligencia artificial, los satélites, los telescopios montados en satélites, con todo lo que ello implica. ¿Sabemos mucho más hoy que hace, por ejemplo, 20 años acerca de esto? O sea, la curva de aprendizaje, ¿está medio estabilizada o estamos aprendiendo cosas nuevas mes a mes? No, un montón. Si yo comparo lo que sabíamos del universo cuando yo empecé, digamos, y hoy, completamente diferente. Y muchas de las cosas que en ese momento nos parecían que podían ser, hoy las sabemos perfectamente porque hemos medido cosas muy precisas. Eh, no, cambia un montón. No sé si necesariamente mes a mes, lo que termina pasando es que cada vez que hay un telescopio nuevo, un instrumento nuevo, hay un montón de avances medianamente en los siguientes, no sé, 3, 4 años, cuando empieza a tomar datos y encuentra cosas nuevas y las usan y se dan cuenta de cómo usar, nos damos cuenta de cómo usarla para aprender de tal cosa y tal otra. Y después de un tiempo, el telescopio ese hizo casi todo lo que podía hacer de las cosas más, digamos, sobre todo de las cosas más que llamen más la atención, y está pudiendo focalizarse tal vez en algunos detalles que nos importan más a nosotros que, digamos, al público en general, pero al rato sale hay otro telescopio, otro satélite, y ese avanza las cosas en alguna otra dirección, depende de lo que pueda medir, y después viene otro, y después viene otro. Así medianamente funciona. Matías, te propongo que hagamos una pequeña pausa acá. En el segundo bloque vamos a estar conversando acerca de por qué es importante atender estos temas, de buscar entender el origen del universo, todas las consecuencias paralelas que tienen estas investigaciones, y después queremos saber más sobre ti, sobre tu actividad profesional, cómo es la vida de una persona que investiga en estos temas, porque nos interesaría y nos gustaría mucho disparar, si así se puede, alguna vocación. ¿Te parece bien? Perfecto. Amigas, amigos, ya venimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, hoy Hijos de Punta está en el espacio. Estamos junto a Matías Saldarriaga. Él es físico, es astrónomo argentino. Es una de las figuras más importantes en el mundo de la cosmología mundial. Ha pasado por el MIT, ha sido docente en la Universidad de Harvard. Actualmente trabaja y investiga en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos. Desde allí nos está conversando acerca de una enorme cantidad de temas que, sin lugar a dudas, nos sorprenden. Matías, entonces,
diríamos que hoy, con lo que sabemos, con lo que hemos podido ir demostrando, con la confluencia de las matemáticas y de la demostración empírica, experimental, hay más certezas, pero también aparecen, me imagino, hipótesis porque hay muchos enigmas. Te quiero preguntar, porque es una pregunta que mucha gente ha de estarse haciendo. ¿Por qué es importante intentar entender el origen del universo? Bueno, importante también depende de por qué, a qué uno le da importancia y a qué no le da importancia. Lo que está claro es que o para mí me parece que está claro, es que hay o sea, la astronomía no empezó ayer, o sea, la astronomía es una de las ciencias más eh, viejas del ser humano, así que claramente responde a un interés, a una necesidad del ser humano de tratar de entender. O sea, nos despertamos en este mundo y tratar de entender qué es esto, cómo llegamos hasta acá, por qué cómo funcionan las cosas. O sea, eso claramente es una pasión o una necesidad, no sé, no tal vez para mejorar inmediatamente la calidad de vida de la gente, pero claramente hay algo, porque si no, no, o sea, tenemos siglos y siglos de hacer astronomía, Newton, Copérnico, no sé, uno puede ir para atrás un montón de tiempo, ¿no? Así que responde a esa necesidad del hombre de entender, de los humanos, de entender de dónde venimos y que, cómo se llegó hasta acá. Después, por supuesto, uno puede, si quiere, decir, tratar de encontrar ejemplos, que hay muchos, de cosas que se desarrollaron, instrumentos, técnicas, eh, descubrimientos de leyes de la naturaleza que surgieron a través del estudio de, no sé, la astronomía o de la física, que terminan a la postre, más adelante, ayudando a la calidad de vida de las personas, digamos. Sí. Eh, Eso lo hemos visto en varios ejemplos de la carrera espacial, desde el por desarrollo de supuesto. mantas térmicas, hornos microondas, displays, iluminación LED, es decir, la lista de, digamos, de elementos tecnológicos que se han ido incorporando luego a la vida cotidiana y que tuvieron su origen en la investigación en la carrera espacial es larguísima. No nos vamos a extender en eso. Pero en ese mismo grupo entonces de adelantos entran actividades que vienen de empujar este borde que ustedes empujan de querer saber sobre el origen del universo. Sí, exacto. Yo creo que una manera de pensarlo es, digamos, hay avances tecnológicos cuya aplicabilidad uno, em, digamos, está medianamente clara. Y en general esos avances ocurren en el seno de las empresas o de algo más aplicado, porque ya más o menos uno puede ver que si lo hace va a ganar dinero, va a lograr hacer algo que se va a necesitar rápidamente. Pero bueno, esas cosas están basadas en descubrimientos muchas veces muy anteriores de fenómenos que en su momento no se entendía, no se sabía si iba a servir o no, eh, o no, el que lo descubrió no lo estaba haciendo por tratar de hacer un producto que se pueda vender, sino por otra motivación. Eh, Motivación que era tratar de entender cómo funciona el mundo. Cuanto más pero es muy importante, qué sé yo, cómo funciona la mecánica cuántica o las leyes que dicen cómo funciona la luz, es lo que usamos todo el tiempo para que comande las computadoras, los radios, todo. Pero bueno, eso fue descubierto hace siglos o por gente que no estaba pensando en la aplicación, porque era imposible de pensar. Entonces, las sociedades gastan comparado con la parte más aplicada, una cantidad un poco menor de dinero, bastante menor de dinero, en buscar cosas que tal vez algún día tengan alguna aplicación, pero que uno no las está haciendo con la motivación esa de la aplicación, sino con la motivación de entender. Pero esa motivación es tan fuerte en las personas, o en muchas personas,
que son capaces de dedicarle décadas o no sé qué a tratar de hacer algo y a raíz de eso inventar cámaras, inventar nuevas maneras de medir cosas, pero porque esa motivación es tan fuerte que si bien no resulta en que la persona necesariamente, digamos, se haga millonaria vendiendo algo, gana otra cosa y puede igual, no sé, satisfacción personal o lo que sea, y dedica tanto tiempo en empujar la frontera en alguna dirección y con suerte alguna de esos empujes, digamos, terminan en algo que después otra persona va a darse cuenta que sirve para algo y hacer algo aplicado, digamos. ¿Se dan cuenta, Eso amigas, sería. amigos? Qué fascinante lo que nos está diciendo Matías, ¿no? Es la curiosidad humana y ciertas instituciones dentro de la Tierra que apuestan y financian e invierten en investigaciones que tienen una base muy altruista, es satisfacer curiosidad. Si luego por el camino van lográndose cosas que resulten aplicables, pues mejor. Pero es una apuesta hacia la curiosidad humana. Sí, sí. Matías, ¿y cómo te llevas con el concepto de el misterio? Es decir, hace unos minutos me decías que determinadas hipótesis que se llegaron matemáticamente a elaborar fueron siendo verificadas instrumentalmente y por hoy se consideran válidas. Pero también todavía hay misterio. Desde tu visión, digamos, filosófica, ¿llegará el momento en el futuro lejano en que la ciencia todo tenga cómo responderlo en forma fehaciente? No estoy seguro que va a llegar ese momento. Lo que sí estoy seguro es que no va a llegar mientras yo esté dando vuelta, Ah, digamos. sin duda. Así que desde un punto de vista práctico es como que no va a llegar para mí, digamos. Eh, bueno, inclusive en la cosmología hay muchas preguntas. Yo dije lo que sabemos muy bien, pero hay un montón de cosas, sobre todo cuanto más atrás en el tiempo vamos, sobre el Big Bang, lo que pasó en esos principios, no lo entendemos muy bien. Inclusive cosas de cómo el universo se está comportando hoy, que tampoco parecen funcionar perfectamente con nuestros modelos y las otras mediciones. Hay todo el tiempo problemas, digamos, o cosas que no funcionan, que es lo que a nosotros nos gusta, porque si no hubiera ninguna pregunta y todo funcionara, yo estaría trabajando en otra cosa, digamos, Claro. porque no tiene gracia, digamos. Eh, pero más allá, cuanto más complicado es el sistema que uno estudia, más improbable es que terminemos entendiéndolo todo. Así que es bastante improbable que en un futuro cercano entendamos las complejidades de la mente humana. O sea, me parece a mí, no sé, no es lo que yo hago, pero siempre va a haber cosas que no vamos a entender, por Eh, mucho tiempo, yo creo. En el ciclo pasado de Hijos de Punta, el año pasado, conversábamos con físicos cuánticos que nos decían que en cierto momento del siglo XX hubo varios investigadores de la física cuántica que básicamente terminaron poniendo el saber en manos de la filosofía. Había momentos en que la ciencia y la física y la filosofía terminaban dialogando muy de cerca. Sí, es verdad, es verdad. Yo no soy tan, trato de ser más práctico, es decir, sobre todo, por ejemplo, en la cosmología, claramente del principio del universo se vuelve cada vez más complicado saber, y hay momentos en que ya no sabemos nada, estamos inventando. Con lo cual, y bueno, uno se puede empezar a hacer preguntas cada vez más, digamos, con menos sustento en las observaciones y cada vez más filosóficas, si quiere. Yo suelo perder la paciencia porque en el sentido de que si yo veo que hay una pregunta que igual la respuesta no la vamos a poder tener, podemos bla bla, hipotetizar esto, aquello, pero yo siento que si no hay una medición, si no hay algo que podamos eh, medir, la pura especulación, en general, las chances de que uno
llegue a la verdad son bastante bajas y en cuyo caso, inclusive aunque llegara de casualidad a la verdad, tal vez ni siquiera sabría si llegó a la verdad o no llegó a la verdad. Entonces trato de buscar otras preguntas que estén más conectadas con alguna medición. Que se puedan llegar a Aunque sea validar futuro, en nuestro que tiempo. se pueda llegar a validar, digamos, para ser práctico, en un tiempo que yo voy a estar alrededor, para saber la respuesta. Digamos. Te quiero hacer Eh, una pregunta que también me da mucha curiosidad. Em, si uno va para atrás en tiempos recientes, ha habido acerca de origen del universo o modo de funcionamiento del universo muchos titulares en la prensa, y te quiero preguntar justamente acerca si alguno de esos titulares tiene hoy respaldo científico o si quedaron como hipótesis no demostrables. Por ejemplo, cuando se habló con intensidad acerca de los agujeros de gusano entre universos o las cuerdas cósmicas, contame acerca de si alguna de estas menciones que acabo de hacer hoy tiene respaldo científico y se sigue trabajando sobre esas áreas. em, Respaldo científico en el sentido de que sabemos que eso es más que una hipótesis de una posibilidad, no. Ok, Esa clase de preguntas en las cuales yo al rato ya le pierdo la paciencia, porque, bien, bueno, de todas maneras, muchas veces son interesantes esas preguntas, porque a veces abren ciertas posibilidades de cosas que podrían haber pasado que no se nos habían ocurrido. Y eso siempre es interesante, o que dentro de como consecuencia de las leyes de la física que sí probamos en algún determinado rango, existe este fenómeno que no habíamos pensado, que está conectado a través de las leyes de la física con cosas que sí hemos medido. Discutir eso, entenderlo como fenómeno, me parece interesante, no digo que no sea interesante, eh, pero de ahí a estar seguros de que ese fenómeno realmente ocurrió o ocurre en un determinado lugar o no, hay un, hay un trecho, ¿no? Entonces, a veces es interesante discutir esas posibilidades, aunque sepamos que no la vamos a poder saber si pasó o no, porque, uy, mira, no nos habíamos dado cuenta que esto era posible. Entre nosotros lo discutimos. De ahí a que la persona común piense que va a los agujeros de gusano y que voy a viajar al pasado, o sea, me parece que es una exageración, pero es interesante también para discutir un poco, pero no tiene la misma entidad respecto a lo que sabemos que entendemos cómo se formaron las primeras galaxias, que sabemos que eso pasó no sé cuántos billones de años después del Big Bang, que 300.000 años después del Big Bang tenemos una foto y que las cosas se movían así, que el universo estaba hecho de tal cosa, porque lo sabemos, porque ya lo medimos. Como que es dis- distinta entidad, digamos. claro. Y es Estamos difícil hablando de a hipótesis o veces, cosas ya más claro, una cosa es demostradas. una hipótesis y otra cosa una hipótesis que después tenemos mediciones y que a veces es difícil para la gente que no se dedica a esto, basado en lo que ven en los diarios, digamos, saber cuáles de esas cosas son, digamos, especulaciones y cuáles son cosas que tienen mucha evidencia atrás. Matías, me gustaría, pensando en lo que te decía al cerrar el primer bloque de tal vez disparar alguna vocación, en este momento de tu carrera, de tu camino de vida, ¿cómo es un día de trabajo en la Universidad de Princeton para un investigador como tú? Yo trabajo en un lugar que se llama el Instituto de Estudios Avanzados. En realidad no depende, estamos en Princeton, pero somos independientes de la Universidad de Princeton. Es donde estuvo Einstein cuando fue profesor en Estados Unidos. El lugar este tiene algunos profesores que seríamos como yo, similares a mí, y después tiene muchas personas que acaban de terminar su doctorado y se pasan acá 3, 4 años investigando. Así que un día para mí vengo a la mañana y tengo proyectos con todas estas distintas personas y discuto con ellos cómo les está yendo, trabajo un poco en cosas que estoy haciendo yo y voy a
seminarios y charlas donde distintas personas, tanto de acá como de otros lugares del mundo que nos vienen a visitar, nos cuentan las últimas cosas que estuvieron haciendo. Y básicamente eso es el día a día, cada tanto, y bueno, hay personas que nos cuentan sobre resultados experimentales, los tratamos de entender. eh, Pero Eso con es cierta básicamente. frecuencia, por ejemplo, aparece un hallazgo, aparece Claro, o un fenómeno que no se logra explicar, o de repente la respuesta a una duda que venía arrastrándose sí, hace un tiempo. sí, cada tanto. Por supuesto, bueno, todo el tiempo, depende de la magnitud, ¿no? Todo el tiempo nosotros descubrimos cosas que no se sabían, digamos, pero que son detalles que solo nos interesan a nosotros. Entonces nos damos charlas unos a los otros, a las personas que vienen de otro lado, Claro. pues son, digamos, cosas que tenés que estar en el tema para ver, uy, qué interesante. Pero cada tanto se vuelve cada vez más interesante, cosas, por ejemplo, ahora hay resultados experimentales que aparentan decir que la manera que se está expandiendo el universo ahora es distinta de la que pensábamos. Estos salieron hace un par de semanas. Eh, bueno, estamos todos con eso, a ver qué será verdad, no será verdad, se equivocaron, no se equivocaron, ese tipo, o sea, y eso está en los diarios, si uno lo mira, está en los diarios, y eso no pasa todo el tiempo, así que es un momento un tanto más, más divertido para nosotros. ¿Cuáles son Eh, hoy los polos del mundo a nivel de investigación en estos temas? Ustedes han de ser uno, pero ¿qué otros nodos mundiales tenemos de países que estén invirtiendo en investigar en estos temas? bueno, hay mucha gente en Europa y en China, Japón, básicamente los países cuanto más ricos son, digamos, más gente hay que trabaja en estos temas y otros temas también de física, eh, sí. Pero bueno, la mayoría de la gente hoy por hoy está en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, Canadá y Europa, Inglaterra y también un poco, y también en Japón, China, ¿Qué sería. importancia le das tú y le da en particular tu comunidad de investigadores a la divulgación científica? Nosotros, por ejemplo, sabemos que somos unos privilegiados al poder hablar contigo desde Uruguay sobre estos temas. Te lo agradecemos profundamente porque sabemos que estás con temas muy significativos sobre el escritorio. Pero ¿es importante la divulgación de estas cosas? ¿Te parece que debiera ser más? Em, para mí es importante, bueno, hay una parte que es a nosotros, en definitiva, a todo esto nos paga el sueldo la gente con sus impuestos, de una manera o de otra, digamos. Así que tenemos una cierta responsabilidad de decir, digamos, qué es lo que estamos haciendo y, o sea, eso yo creo que es importante, por un lado, desde ese punto de vista. También es importante para los jóvenes despertar, como vos decías, a alguna persona que, que le interese y que vea que es posible y que entienda cómo hacerlo y se meta a trabajar en ciencia, por ejemplo. Es importante a veces haber escuchado una charla, eso motiva a muchas personas. O sea, yo creo que sí es importante. Por supuesto, no todos somos buenos haciéndolo, no todos nos gusta. Bueno, cada algunos lo hacen mejor que otros y está muy bueno. Hay personas que son, digamos, realmente muy buenas haciendo divulgación y me parece buenísimo que dediquen mucho de su tiempo a eso, ¿no? Matías, una de las últimas preguntas que quiero hacerte ya en el cierre. En tu comunidad de investigadores, de personas que están imbuidas en la ciencia, que han estudiado, que van verificando datos, ¿hay lugar para la religión? ¿Hay investigadores que a la vez tengan dogma religioso? Sí, sí, yo creo que los hay. No son muchos, pero los hay. O sea, no es en mi caso, pero me parece que igual la mayoría de los que conozco también tal vez tienen una visión un tanto adaptada, digamos, no es que van a pensar que lo que exactamente dice la Biblia sobre cómo se creó el universo, bla, 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 en no sé cuántos días, es la respuesta,
Y sí, pero porque ahí tenemos una miran, contradicción claro, ahí total. hay una contradicción, pero no, digamos, ese no es el punto de la religión ni de la Biblia, la historia esa, digamos. O lo puedes pensar como más allá del el detalle que, bueno, obviamente sabemos hoy que no es así, pero sí, los hay. No son la mayoría, yo diría, pero los hay. Matías, te quiero agradecer mucho este rato que has compartido con todos nosotros. Nos has abierto curiosidad, nos has aclarado dudas. Ojalá hayamos disparado vocación o tal vez nos consolemos con simplemente activar curiosidades. ¿Te parece bien? Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias por este rato. Gracias por invitarme. Por favor. Amigas, amigos, el físico y astrónomo Matías Saldarriaga ha compartido hoy la mesa de Hijos de Punta. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.